buenas tardes a esta segunda conferencia en este programa de Noches de Ramadán, un ciclo de conferencias que comenzó ayer a cargo de la doctora María Teresa Casal, doctora en Arqueología por la Universidad de Córdoba, y que nos ha preparado un magnífico ciclo de conferencias sobre la historia y la arqueología en Al-Ándalus. Os adelanto que vamos a intentar repetirlo para final de año en este programa de Córdoba, capital de Al-Ándalus, que queremos hacer en noviembre, y junto con otros profesores y otros investigadores, que habrá otro ciclo de conferencias también muy interesante. Bueno, pues si ayer vimos la formación de Al-Ándalus, extraordinario, y además con un estudio y un despliegue de información sobre Secunda extraordinario, maravilloso. Pues hoy tenemos la segunda de las conferencias, que trata sobre urbanismo y arquitectura de Córdoba, almunias y mezquitas. Así que sin más, bienvenidos. Rogamos que si queréis hacer alguna pregunta la vayáis haciendo en el chat, o después al final pues podéis incluso conectar las cámaras y podéis intervenir directamente si queréis hacérsela directamente a la doctora Casal. Así que sin más preámbulo, doctora, todo suyo. Muchas gracias, Rafael. Buenas tardes a todo el mundo. Y en primer lugar, agradecer de nuevo al INTUR y a la Delegación de Turismo y a Rafael Pérez de la Concha, así como a Casa Árabe y a Javier Rosón, el habernos dado la oportunidad de estar aquí esta semana, bueno, pues compartiendo con todos ustedes varias conferencias sobre historia y arqueología de Al-Ándalus y concretamente de Córdoba, de su capital. Como bien ha dicho Rafael, ayer empezamos con el título de la formación de Al-Ándalus, tratando los primeros momentos del Islam, cómo se conformó ese Islam, y aclarando un poco que Al-Ándalus pues debemos estudiarlo dentro de un contexto y dentro de un marco más general, dentro del Mediterráneo y dentro de Oriente, dentro de lo que está pasando a todo su alrededor, y no se puede entender como algo independiente, ¿no? Voy a pasar a compartir la pantalla, a ver si va todo bien. Se ve bien, ¿no? No te oigo, Rafael. Perdón, que tenía el micro Ah, desconectado. No, que antes de que comience nos recuerdan en el chat que nos facilite un correo electrónico para preguntarte la bibliografía, que quedamos ayer en que la íbamos sí, a pasar. Así que vale. al final, si Sí, acaso, ya nos la facilita. Vale, sí, eso es verdad, lo tenía aquí apuntado. Estoy preparando una bibliografía y luego a lo largo de la semana, si no, también te la Perfecto. paso a ti, que imagino que tendrás los correos de toda la Sí, gente que sí, se se la ha hacemos llegar a apuntado. todos los Efectivamente, y el inscritos. que Genial. quiera bibliografía, pues yo estoy preparándola para facilitaroslo a lo largo de la semana. Te la paso a Perfecto. ti, y el que quiera, pues... eh, yo es que ahora mismo no estoy viendo el chat, solamente estoy viendo mi presentación, ¿vale? No te Así preocupes, que, que ya no ocupamos nosotros del chat. Muchas gracias. vale, de acuerdo. Pues bueno, como íbamos diciendo, ayer estuvimos hablando de la formación de Al-Ándalus y de esos primeros momentos de configuración de la ciudad emiral. Vimos cómo con la conquista de la península ibérica en el 711 se inicia el periodo de dominación musulmana en la península ibérica, como Córdoba se convierte en capital en el año 717 y empieza enseguida pues, a reformar sus murallas, heredadas de época romana, ese puente romano que también se reforma, empieza la construcción de los primeros cementerios, como el cementerio del Arrabal que vimos y la primera musalla, oratorio al aire libre también en esta zona meridional de la ciudad. Y como en el año 756 se produce un cambio importante con la configuración de la nueva ciudad musulmana, con la llegada al poder de Abderramán I y la instauración del Emirato Independiente. De esta manera, pues, el emir Abderramán va a fundar la mezquita Al-Jama, va a reconstruir el Alcázar y empieza un proceso de articulación del espacio periurbano,
con la construcción de nuevos elementos, entre los que están pues, estos cementerios que hemos dicho y las mezquitas y las almunias de las cuales vamos a hablar hoy. Ayer vimos también cómo alrededor de estos elementos empiezan a surgir los arrabales o los barrios residenciales extramuros, y estuvimos hablando del ejemplo o del caso del arrabal de Secunda, localizado en la zona meridional, y cómo tras su destrucción en el año 818, pues otras zonas de la ciudad van a empezar a crecer a crecer un poco más, ¿no? En las fuentes escritas aparecen una serie de palacios fuera de la ciudad de Córdoba. Aquí en esta imagen podemos ver una fotografía aérea de la ciudad en la cual se señala en verde lo que es la delimitación de la Medina o de Medina Córdoba, lo que es la ciudad intramuros, y hacia el exterior vamos a ver los caminos señalados en rojo, y en morado los cementerios y en naranja los primeros arrabales. Y vamos a empezar a ver estas manchas verdes que son las almunias, de las cuales vamos a empezar a tratar, ¿no? Como digo, las fuentes escritas nos mencionan una serie de edificios denominados balad. Este término deriva de palatium y se aplican a los primeros palacios o edificios existentes al exterior de la ciudad. El más antiguo de estos palacios extramuros es el Palacio de Balad Mughit, que se localiza en este sector de la ciudad de Córdoba. Aquí en el sector occidental, en la zona de la colina de los Quemados, a escasa distancia del Alcázar y en una posición privilegiada cerca del río, se realizaron una serie de excavaciones arqueológicas en la ladera meridional y en las inmediaciones de la parte occidental, que pusieron de manifiesto la existencia de una ocupación temprana de esta zona, de la etapa miral, que podría estar relacionada con un arrabal, y conformado alrededor de un palacio o de una almunia, que se localizaba en la zona del actual zoológico municipal. Aquí tienen unas imágenes de las estructuras que se documentaron vinculadas con esta almunia. Esta cronología temprana miral y la localización de estas estructuras y del barrio hicieron que se interpretaran con la posibilidad de formar parte de lo que se conoce como el Balad Mughit, que es un palacio que Liberto Mughit recibió del gobernador Musa en recompensa a los servicios prestados durante la conquista. Como decimos, está situado frente al Alcázar Califal, entre los dos principales caminos que llegan al sector suroccidental de la Medina, y en torno a él se articuló el primer núcleo de población de esta zona de la ciudad. Pero, ¿qué es una almunia o qué consideramos, qué se considera que es una almunia? ¿Cómo se define el término almunia, ¿no? El célebre arabista García Gómez, en su obra Notas sobre la topografía cordobesa de los anales palatinos del califa de Córdoba, Al-Hakam II, indicaba que en Al-Ándalus y con la vocalización de Munyá se designaba a una casa de campo rodeada de poco o mucho jardín y de tierras de labor que servían de residencia ocasional y era al mismo tiempo finca de recreo y de explotación. Como vemos, aquí ya se nos está hablando de un edificio que por una parte tiene una zona construida, una residencia como un palacio, pero por otra parte tiene una zona de jardín y de tierras de labor. En el texto que recogemos a continuación, que nos lo proporciona Ibn Hayyam, a propósito de la descripción de Guarromano o de Al-Rumanilla, se nos da una descripción de cómo serían estas almunias. Esta almunia había sido creación personal suya, su lugar de retiro y la inversión de todo su caudal. Había llegado en ella al colmo de la perfección que se aproximaba a muchos de los deseos de su señor y daba satisfacción a buena parte de sus aficiones, por lo cual el califa iba a ella con frecuencia en sus días de vacaciones y la utilizaba en algunas de sus temporadas de descanso. En vista de ello, el Fatah Durri, queriendo darle gusto, una vez estuvo completa y terminada, se la ofreció al califa, con cuanto tenía dentro y fuera: jardines bien regados, tierras de labor, esclavos, esclavas,
Como el califa había pensado pasar en ella la noche, le fueron preparadas en su interior varias alcobas y en su alrededor se levantaron tiendas y pabellones destinados a criados y pajes de su séquito. Estos edificios y instalaciones, por lo tanto, constituyen un elemento esencial en la vertebración del paisaje urbano de la ciudad y en la integración y islamización de la población musulmana en el entorno inmediato. Muchos de estos edificios van a presentar un origen emiral, como iremos viendo, y tendrán diferentes transformaciones durante la etapa califal. Estas grandes propiedades agrícolas darán origen a almunias cordobesas que estaban configuradas ya en un momento previo a la conquista. Y así nos lo transmite Ibn Hayyam acerca de que Abderramán I adquirió la propiedad de Al-Rusafa, de un tal Racing al-Bursi, un jefe bereber del ejército de Tarik, quien a su vez la había obtenido de un gran propietario hispano-visigodo. El origen de muchas de estas almunias cordobesas, por lo tanto, está en propiedades tardorromanas, agropecuarias, y se ha comprobado arqueológicamente, como en el caso, por ejemplo, de la Munyat al-Rusafa. Esta primera almunia que conocemos en Córdoba y que servirá como prototipo a todas las demás que se edificaron a posteriori, se construyó en el tercer cuarto del siglo VIII por Abderramán I sobre los cimientos de una finca anterior. Al-Rusafa fue la residencia, por lo tanto, de este primer emir independiente y fue construida, como decimos, sobre una propiedad romana y visigoda que contaba con un sistema hidráulico compuesto por acueductos, cisternas y una red de canales secundarios que regaban todos los jardines. Daban servicio a las zonas residenciales y a los servicios de la almunia. La presencia de esta infraestructura hidráulica en las proximidades de Córdoba explica por qué el primer emir omeya eligió esta zona en particular para disponer su almunia. Sin esta infraestructura no habría sido posible su construcción, ya que con ella se satisfacen todas las necesidades de agua que tenían los jardines y las residencias anejas. Las descripciones de esta edificación nos hablan de un recinto nivelado, con abundancia de agua y con una frondosa vegetación. Respecto a la variedad de plantas, hay un par de anécdotas que nos hablan de especies exóticas introducidas aquí, como la famosa palmera a la que le dedican unos versos el emir, y también se nos habla de una granada safarí que se trae un embajador de Siria y la introduce aquí para aclimatarla. Y todas estas referencias, en general, a lo que nos hacen alusión es a la llegada de técnicas y cultivos orientales, puesto que todas estas zonas de jardines y de huertas de las Almunias se utilizarían como una especie de jardín botánicos. Jardines botánicos en las que se aclimataban todo tipo de plantas y de especies que se traían de Oriente y que se cultivaban en estas grandes huertas para irlas aclimatando pues al clima que teníamos aquí, que tenían aquí en Al-Ándalus, ¿no? Unas prospecciones geofísicas que se realizaron en el año 2005 localizaron un gran edificio, una construcción aislada de unos 50 metros de lado, que presentaba un muro periférico de unos 2 metros de espesor con una serie de contrafuertes en su fachada, y hacia el interior presentaba un patio con una serie de habitaciones alrededor. La tipología arquitectónica de este edificio, que se ha vinculado con la almunia de Al-Rusafa, pues sugiere paralelismos con una serie de edificios omeyas de Siria, los llamados castillos del desierto. El término castillos es un nombre poco apropiado, ya que estas propiedades fueron utilizadas simultáneamente como residencias y como lugares de entretenimiento para los califas y los miembros de la familia omeya. El paralelo más importante de Al-Rusafa lo encontramos en Al-Zaituna. Aquí tienen una comparación de las plantas de ambos edificios. Este edificio se construía en la ciudad de Siria de Sergiópolis, que cambió su nombre en época islámica al nombre de Risafa Hisam, cuando el califa Hisam fijó en ella su residencia. El Abderramán I era nieto de Hisam y pasó largas temporadas en esta residencia en Al-Rusafa. Por eso, cuando construye la almunia de Al-Rusafa en Córdoba, lo que hace es traer una tipología plenamente, o sea, de la Siria natal, y eligiendo el mismo nombre, Rusafa, en recuerdo a la propiedad de su abuelo. Y de esta manera enlazaba
el discurso dinástico que establecía una legitimidad con los omeyas de Oriente. También en esta zona se excavó un gran muro con contrafuertes de casi 1 metro de anchura, con una técnica edilicia típica de la época emiral y que marcaba uno de los límites del terreno de esta Almunia de Al-Ruzafa. Aquí hay una imagen de estos castillos del desierto para que vean el aspecto que tenían hacia afuera, ese aspecto de fortaleza, ¿no?, que también tendrían estas Almunias de Córdoba. Después de su fundación, Almunia sirvió como modelo al resto de las Almunias que crearon los sucesivos emires, y alrededor de ella se dispusieron los diferentes barrios o arrabales de la ciudad. Esta gran propiedad o munyat de Al-Ruzafa se encontraba comunicada con la Medina de Córdoba a través de varios caminos que llegaban desde el norte y desde el oeste, y a lo largo de estos caminos surgirán en torno al siglo IX y al siglo X diversos arrabales, entre los que llevará el mismo nombre. El arrabal se conocerá como el arrabal de Al-Ruzafa, además de un cementerio, el cementerio de Al-Ruzafa, y en ellos documentaremos igualmente varias almunias o edificios como la propia Almunia de Al-Ruzafa, zonas de cementerios como indicamos, y también zonas de arrabales, incluso algunas zonas de alfares. En la zona del tablero alto, en esta zona de aquí, se documentan también 3 edificios compuestos por un sistema hidráulico que estarían destinados al regadío y a la parte productiva, y que se han vinculado también al edificio de la Al-Ruzafa. Estos edificios presentan un muro perimetral que delimitaría a la zona de la Almunia, y bueno, son 2 edificios, uno de ellos en los que presenta una planta cuadrada con un contrafuerte exterior, y este segundo edificio, el edificio B, que presenta una disposición de sillares a soga y tizón y una serie de habitaciones con pavimentaciones revestidas de mortero de cal pintado a la almagra, y que se encuentran en partes integradas en el hospital de la Al-Ruzafa. Vemos, por tanto, cómo se cumple la dinámica general de configuración de los arrabales de Medina Al-Qurtuba, con una Almunia como foco de atracción, una red viaria o caminos que en cierto modo son preexistentes, en torno a los cuales se van construyendo estos nuevos arrabales. Y poco a poco vemos esta progresiva urbanización de los sectores que van articulando el diferente viario. Las fuentes árabes nos mencionan un total de unas 30 almunias distribuidas por todo el territorio de los alrededores de la ciudad de Córdoba, y a nivel arqueológico se han documentado unos medio centenar de almunias. A día de hoy es bastante complicado unir estos nombres con las diferentes edificaciones que se han ido documentando. Hemos hablado, por ejemplo, el caso de la Munyat Al-Ruzafa, al norte de la ciudad, de Balat Mugir. Hablamos ayer de la Munyat Nars, localizada en la zona del Arrabal, y podemos hablar también, por ejemplo, de la Munyat de Al-Rumanilla, ¿no? En la zona norte, en lo que es el Vial Norte, en el plan parcial Renfe, se excavó uno de estos edificios o una de estas almunias en extensión, lo que ha permitido documentar su planta completa. La planta, como ven en la diapositiva, es una planta cuadrangular irregular, que el estudio fue realizado por Félix Arnold, y en él estableció un módulo de 40 por 40 codos, a partir del cual se generaba un espacio central estructurado en 3 bandas independientes. Este esquema será muy característico de la arquitectura palatina del Andalus, y para el que se considera que tiene un origen oriental. La progresiva expansión de las diferentes áreas urbanizadas, tanto al norte como a poniente y a levante de la Medina, y en algunos casos la saturación de las mismas, pues conllevará a la pérdida de las características originarias de algunas de estas almunias, que irán viendo cómo su zona agropecuaria, la zona que presentaban alrededor de cultivos, de huertas y de jardines, pues irá poco a poco desapareciendo y se irá convirtiendo en zonas de arrabales. Por los textos conocíamos diferentes actuaciones
pues como ya hemos dicho, emprendidas por Abderramán I con la construcción de Al-Rusafa y continuadas por Hisam I y por Al-Hakam I. Este procedimiento de construir una almunia a cierta distancia de la Medina, que sirve como foco de atracción, se ve muy bien en la zona, en la zona suroccidental de Córdoba, en la que se han documentado una serie de almunias que se localizan cercanas a los caminos y en torno a las cuales se van a disponer pues, zonas de cementerios y de arrabales. Tenemos el caso del ejemplo de la almunia que se excavó en el IBIMIC, en el Centro de Investigación Biomédica de Maimónides, junto al Hospital Reina Sofía. En él se documentó una almunia que es de cronología emiral. Esta almunia presenta 3 cuerpos arquitectónicos diferentes. En el centro encontramos un gran patio que se articula a 2 cuerpos constructivos diferentes, uno a oriente y otro a occidente, y al sur presenta un muro de límite de cierre de esta propiedad con una calle. En esta primera fase, como vemos, en época emiral, pues la almunia presenta toda la fase, digamos, todo lo que es el edificio residencial y la zona agropecuaria. Sobre esta primitiva almunia de la etapa emiral, en época califal, nos encontramos con esto. Se realizan una serie de transformaciones y de reformas que van a ennoblecer y a dotar todo el conjunto de nuevos ámbitos de representación, transformándolo de explotación agropecuaria a finca o vivienda de recreo. Estos espacios se concentran principalmente al sur del patio, en la zona que veíamos antes únicamente un gran patio, pues ahora vemos cómo se construye un gran salón flanqueado por 2 alcobas y precedido por un pórtico. Aquí tienen una representación ideal de cómo sería, ¿no? Estos fenómenos de enriquecimiento no solamente se constatan con nuevas construcciones que se le añaden plantas en el edificio, sino que también hay una mayor calidad en la construcción de los mismos, con pavimentos realizados con mortero de cal, pintado a la almagra, y con la recuperación de elementos decorativos, zócalos pintados, fustes de columnas, que nos están hablando de este ennoblecimiento de la zona. Son también significativos las reformas que se hacen a la pavimentación de la calle, con una serie de cajeados de sillería, que no sé si se aprecia muy bien, son sillares que van enmarcando una zona interior realizadas con cantos rodados y que son muy habituales en espacios de representación o en espacios de viales públicos de época califal. Igualmente, el muro de delimitación de la calle se le construyen una serie de contrafuertes que nos vuelven a dar este aspecto de fortaleza que veíamos en la almunia de Al-Rusafa. Toda la parte agropecuaria, ahora en época califal, se construye o empieza a quedar invadida por una serie de casas que van configurando todo el arrabal. He puesto aquí un panel explicativo que existe hoy en día en el Centro de Investigación Biomédica, donde se pueden apreciar todas las construcciones, todo lo que se documentó en esta excavación, tanto la zona de la Almunia como la zona del Arrabal, con estos patios, estas pavimentaciones también de las alcobas de algunas de las viviendas y algunos de los elementos que se documentaron. Otra de las almunias que se conservan hoy en día y que se pueden visitar en parte es la Munyat al-Rumaniyya, que fue estudiada por Velázquez Bosco en 1910 e identificada por Manuel Ocaña, y que fue la propiedad del Fatah Durri al-Sagrid, el tesorero del califa al-Hakam II. Se trata de un gran complejo de 4 hectáreas situadas al occidente de Medina Azara y establecida en las faldas de la serranía cordobesa y distribuida en 4 terrazas. 3 de estas terrazas son espacios agrícolas o jardines que aprovechan la topografía del terreno, dejando la sierra detrás. Y en la terraza superior se disponía lo que era la residencia principal de las viviendas y las dependencias anejas. También se documentó una gran alberca
que presenta un muro sobre el que se levanta un pabellón con arquerías, tanto en la alberca como en los jardines. Aquí tienen una recreación de esta alberca y de cómo sería ese gran pabellón que se levanta en torno a la alberca. Esta gran alberca es la pieza central de todo un complejo sistema hidráulico que abastece a toda la zona productiva, con captaciones de agua para el consumo y para, bueno, abastecer a todas estas grandes terrazas cultivadas, ¿no? En los textos aparece mencionada como Aldurri regala esta almunia al califa y se nos dice que era frecuentemente utilizada para su descanso. Este es el texto que hemos visto al principio. Los huertos y jardines eran irrigados, descritos en el texto, tienen un correlato en la realidad material con estas 3 terrazas irrigadas, y la vinculación de la figura del califa se plasma también en la similitud formal de este salón principal con la Dar al-Mulk que posteriormente veremos en Medina al-Zahara. En líneas generales podemos decir que todas las almunias se articulan mediante diferentes espacios abiertos de diferente tamaño, señalizados en color verde, que tienen una imagen de la mayoría o muchas de las plantas de estas almunias. Como digo, articuladas mediante diferentes espacios abiertos, señalizados en verde, con esquemas circulatorios principales que van de patio a patio y con largos corredores secundarios, con una presumible función auxiliar. Los espacios con vocación representativa de estos conjuntos contarán igualmente con una gran tipología variada. Y en todos ellos se presentan los modelos que se verán en las casas califales, pero a una escala y a una monumentalidad pues, mucho mayor, ¿no? En el lado norte de los patios principales, casi siempre sin pavimentar y normalmente ajardinados, se dispone una alberca en eje con un andén, con un pórtico y con el salón. Algún ejemplo como el de Rumanilla pues escapa un poco a la tónica general de estos planteamientos arquitectónicos. Pues presenta también un salón abierto por un lado hacia la alberca y luego otro salón hacia el mirador que está orientado hacia el valle. El aspecto externo nos confirma la impresión de que muchas de estas fueran concebidas como un referente visual en su entorno más próximo y que por lo general pues presentan este muro con contrafuertes, que volvemos a poner aquí otro ejemplo, de la almunia localizada en la ronda oeste, con estos paramentos exteriores, con un aparejo de sillares a soga y tizón, y con estos grandes contrafuertes que, como digo, pues nos recuerdan a esos castillos del desierto que hemos visto antes, esa imagen, ¿no? Y a la propia mezquita, que también tiene esos contrafuertes hacia afuera, o incluso al propio Alcázar o Amella. Existen muchas edificaciones, existen otros ejemplos de estas edificaciones que no, bueno, pues no vamos a ver porque no da tiempo, ¿no? Pero sí mencionar el conocido Camino de las Almunias, que uniría lo que es la ciudad de Córdoba con Medina Azara y que discurre por la zona sur, en la que se irán generando una serie de almunias que será utilizado por los embajadores y los personajes relevantes que acudían a Medina Azara para ser recibidos por el califa. A lo largo de este camino, pues se disponen, como digo, estas almunias que se convierten en residencias temporales de dichas embajadas. Una vez que las embajadas llegaban a Córdoba tras un largo viaje, tenían que esperar usualmente varios días para que el califa los recibiera en Medina Azara y entonces se solían quedar, como digo, en estas almunias, ¿no? Un ejemplo de ello lo tenemos pues en la almunia que comentamos ayer, en la almunia de Nars, localizada en el antiguo arrabal de Secunda, que como vimos arqueológicamente solamente hemos documentado la parte agropecuaria con la base de una alberca y estas grandes definiciones de espacios posiblemente vinculados con zonas de huertas, pero en la que sin embargo los textos nos indican que esta almunia que pasó de manos de Nars a la muerte de Nars pasa a ser parte propiedad de los omeyas,
pues el emir Abdalá reforma la Almunia de Al-Nasr, mejorando su construcción e introduciendo nuevos ornamentos en los edificios y aumentando el canal de agua en las cisternas, indicándonos, por tanto, que esta Almunia presentaría una zona residencial y una zona vinculada con la parte agropecuaria. También las fuentes nos indican que en esta Almunia se quedaban embajadas de los bizantinos que llegaron enviados por el conde de Barcelona. Y por lo tanto, como digo, iniciando ese camino que se conformó hacia Medina Zahara. Otro de los edificios más importantes que se distinguen en la sociedad islámica y en su arquitectura son las mezquitas. Las mezquitas son el lugar destinado en el Islam a la oración comunitaria de los creyentes, a la vez que el lugar de encuentro donde se discuten los asuntos públicos que afectan a la comunidad. Con la excepción de la oración del viernes, que se realizaba en la mezquita Al-Hama, las prácticas religiosas diarias se llevaban a cabo en las mezquitas secundarias, en los que se congregaba la población de las zonas cercanas, siendo uno de los elementos fundamentales en la configuración de la ciudad. Ese es un edificio sagrado por excelencia y cumplió, además de las funciones religiosas, otra serie de funciones paralelas que vamos a ir viendo. Una de las más importantes es que, como digo, es un lugar de reunión y de congregación de la comunidad, y por lo tanto en él también se trataban diversos asuntos y diversas problemáticas que había en diferentes momentos históricos. Así, pues durante los sucesos del Arrabal se menciona cómo se reunieron en las mezquitas para hablar de estos tumultos y cómo el emir al-Hakam, cuando manda arrasar y borrar el arrabal de Secunda, hace hincapié en la destrucción de las mezquitas que había en el arrabal. Ya dijimos ayer, de todas maneras, que a nivel arqueológico no hemos documentado ninguna mezquita en el arrabal, ¿no? Estas mezquitas también sirvieron para administrar justicia, tanto en las salas de oración como en los patios, y era potestad del cadir elegir el lugar donde se podían desempeñar estas tareas. Estaban abiertas prácticamente todo el día, lo que generaba que siempre hubiera mucha gente, muchas personas transitando por las diferentes dependencias de la mezquita, y se convierten en un punto de encuentro en los que los ciudadanos también acuden en busca de determinados servicios. Como por ejemplo, también sabemos que según las fetuas magrebíes, las mezquitas eran un espacio utilizado para la educación de los niños y era muy frecuentado por ellos y por los profesores. Incluso se ha registrado el caso de una mezquita en la que se habilita una sala específica para que los niños estudiasen el Corán. El tema de la educación es muy importante en Al-Ándalus y las mezquitas es uno de los lugares elegidos para precisamente la educación secundaria y también la enseñanza superior. La educación primaria se solía realizar en la casa del maestro, mientras que en las mezquitas el maestro solía tener un círculo de alumnos en los que pues impartía las diferentes enseñanzas de derecho maliquí o de literatura o de otras diferentes materias, ¿no? Por lo tanto, la mezquita concentraba muchas funciones y actividades, aunque la religiosa siempre fue la más importante. También es importante señalar dentro de las mezquitas los alminares, pues pronto, desde principios del Islam, fueron considerados como símbolo del Islam. La llamada a la oración no solamente servía como aviso a los creyentes para decir que había llegado la hora del rezo, sino que también fue una manera de proclamar la presencia del Islam continuamente y de sus gobernadores por todo el territorio. Por lo tanto, son unos símbolos religiosos, ideológicos y políticos cuya altura y elevación por encima del común de los edificios, como vemos aquí en esta imagen, les confirió un carácter omnipresente, ¿no? Otros autores nos hablan de que los alminares también pudieron utilizarse como torres o como sedes de observatorio astronómico. Pero bueno,
El modelo clásico de mezquita responde a un edificio de planta rectangular, que vamos a ver en el ejemplo de la mezquita esta del Fontanar, de la finca del Fontanar, una mezquita califar. En esta planta se aprecian dos zonas claramente definidas, la parte del patio y la parte del oratorio cubierto. El oratorio cubierto es una nave basilical dividida en tres naves, al fondo de la cual pues, se dispone el muro de Qibla, que es el que se orienta hacia la Meca, y en el centro se localiza el mihrab. La orientación general de las mezquitas en Al-Ándalus, en Córdoba, es hacia el sudeste. Y es hacia el sudeste, es decir, hacia la Meca, y es más o menos aproximada, porque siempre está supeditada pues, tanto al relieve como a zonas, al urbanismo preexistente en la zona donde se construyen o a los caminos que hay en el territorio. Delante de este mihrab se dispone el imán, que es el encargado de dirigir la oración, y en algunas de las mezquitas, sobre todo en la mezquita de Al-Jama, existe un elemento que es el minbar, que es el púlpito donde el imán se subía para dar los sermones. En las mezquitas más grandes también encontramos la dica, que es como una especie de estrado, que se sitúa en mitad en línea con este minbar, y donde se colocaban los muecines para entonar al unísono las respuestas de las plegarias de la liturgia del imán. Otro de los elementos de las mezquitas son los alminares, ya hemos comentado antes, utilizados por el almuédano para llamar a la oración. Y por último, los lavatorios son las zonas donde se tienen lugar las abluciones rituales. La ablución ritual podía llevarse a cabo simplemente en fuentes que se localizaban al exterior de las mezquitas, se podían realizar en los baños o se podían realizar en estos lavatorios o mizda, que en Córdoba conocemos, por ejemplo, la mizda de Almanzor, que se sitúa en el Hotel Conquistador. La mezquita, por tanto, es el centro de reunión social y humana y constituye uno de los elementos esenciales de configuración del paisaje. En Córdoba, las fuentes escritas nos hablan de la existencia de 3.800 mezquitas, otros autores la elevan hasta 14.000 mezquitas, pero digamos que a nivel arqueológico la localización de estas mezquitas secundarias es un número bastante menor. Si hacemos un recorrido un poco cronológico, pues tenemos la presencia de mezquitas para la etapa amiral, las tienen señaladas en la diapositiva. En ellas destacan, por ejemplo, la mezquita de la Plaza de San Juan, de la que hoy nos queda su alminar. Estaría seguramente presidiendo un espacio abierto o una plazuela. Se localiza en una arteria de comunicación que atravesaba la Medina en diagonal y la unía con la Bab Amir con la Bab al-Hadid. Y está construida, este alminar se construyó en el siglo IX. Se conservan los 4 frentes decorados a una primera altura con 2 arcos gemelos y un friso decorativo, con arquillos ciegos en la parte superior. Otra de las mezquitas más interesantes de la etapa amiral se localiza exterior de la Medina, en la zona de la ronda oeste, y, como decimos, bastante alejada del núcleo del Alcázar. Junto a esta mezquita se localiza también una almunia y se localiza una zona de arrabal. Por lo tanto, como vemos, esta mezquita seguramente generó todo este urbanismo en torno a él. Se trata de un edificio de pequeñas dimensiones que tiene el esquema que hemos visto. La sala o oración estaría... la sala de oración o el patio estaría exento en una explanada. Se accede al patio a través de 3 puertas, de las que solo se documenta una de ellas, que está señalada con estos dos sillares. Y en la esquina noroeste del muro. La planta, lo que es la sala de oración, tiene una forma rectangular más ancha y presenta un revestimiento y un pavimento de mortero de cal, y presenta un mihrab algo más elevado que la sala y de planta cuadrangular.
se accede a él también a través de, a la sala de oración se accede también a través de esta puerta. La presencia de un baño también en los alrededores podía haber propiciado la realización de las abluciones en esta zona. De la época emiral también, perdón, que no puedo. Tenemos el alminar conservado en la iglesia de Santiago. Esta pequeña mezquita se sitúa al este de la ciudad amurallada, en el barrio de Sabular, que se extendía a lo largo de la Bab al-Hadid, un camino de origen romano y flanqueado por una necrópolis. Se encontraba en uno de los lados de dicho camino y se trata, según Ocaña, de la denominada mezquita Amir Hisam, fundada en el siglo VIII. Esta situación y esta adscripción da a esta mezquita, pues le confiere digamos, la cronología más antigua después de la mezquita Al-Jama. Su alminar forma parte de la torre actual y solo se puede ver hacia el interior. En época califal se fundan diversas mezquitas, algunas en la zona de la Ronda, una en la parte norte y varias en la parte este. Tenemos la mezquita del Fontanar, que es la planta sobre la cual hemos explicado antes las diferentes partes que tiene la mezquita. Esta se construyó en una zona que estaba rodeada por varios caminos que dan acceso también a esta gran plaza. Presenta una zona de patio con 3 puertas de acceso y un pórtico, una sala basilical con un mihrab que está construido en el mismo muro de la misda, y un alminar que no se encuentra en el centro del muro de Qibla, sino que se encuentra un poco desplazado. En la zona norte solamente se ha documentado esta mezquita, que se localiza actualmente en la estación de autobuses y se identifica como parte del muro de Qibla y un mihrab. Este mihrab es bastante significativo porque tiene una forma hexagonal, tiene una planta hexagonal y es bastante similar a la mezquita de Córdoba y a la aljafería de Zaragoza. En el entorno de la mezquita se documenta también todo un gran arrabal, el arrabal de la zona de Cercadilla, que también lleva siendo estudiado desde hace bastante tiempo, ¿no? En la zona de este arrabal se documentan estancias como zocos, como un baño y también diversas zonas de viviendas. Situadas en la zona noreste tenemos la localización de otra mezquita que se interpretó este espacio dentro de otro gran edificio, otro gran edificio de estos que hemos hablado antes, otra gran almunia, en la que aparece una serie de grandes patios, un baño, una zona de necrópolis, una zona de huertas, y como digo, se identificó este edificio con otra posible mezquita, con esa sala de oración, el patio y un pórtico delantero. En la zona de la Serquía tenemos el alminar conservado en la iglesia de San Lorenzo, que reproduce también los estándares de ubicación de la iglesia de San Juan y de Santiago, es decir, está construida sobre una vía de bastante... el trazado de la vía augusta romana, entrando en la Medina a través de la Bab al-Hadid. La iglesia de San Lorenzo se conserva parte del alminar, integrada en la torre, tanto al exterior como al interior, e incluso se conservan estos 2 arcos geminados cegados de los que se aprecia su contorno. En el año 1844 se localiza cerca de esta iglesia una lápida fundacional que conmemoraba la renovación del programa decorativo de una mezquita
y la construcción de un alminar para la misma, así como la edificación de una galería contigua. Estas obras fueron sufragadas por la madre del príncipe de Almughira, hermano de Al-Hakam, y debido a la cercanía con la iglesia de San Lorenzo, pues se ha considerado que es un testimonio epigráfico que perteneció a esta mezquita. Por último, también hay que hacer referencia a la mezquita conservada en Santa Clara, en este caso en la actual calle Rey Heredia, y también de época califal, y que estuvo en relación con la Masjid Emiral de San Juan. Esta mezquita, como digo, se sitúa en el antiguo convento de Santa Clara, con una cronología de finales del siglo X y del siglo XI, y se encontraba al interior de la Medina, en la antigua basílica visigoda de Santa Catalina. De ella se conserva en el cuerpo inferior del alminar, cuya escalera se dispone en torno a un machón central cuadrado, y parte de los muros del patio, que una de las puertas de acceso hacia la calle, que hoy integran el convento y se caracteriza por un dintel adovelado que se enmarca en un arco ciego de herradura. El oratorio, en las excavaciones que se practicaron en su interior, pues lo divide en 3 naves separadas por filas de 5 columnas, con restos del arco del mihrab y parte del muro de Qibla. Aquí tenéis una reconstrucción de cómo sería esta mezquita de Santa Clara. No pretendo hacer desde luego una descripción específica de lo que sería la mezquita Al-Jama, porque para ello necesitamos una clase completa y además muchos de los asistentes seguramente tendréis mucho más conocimiento de todas las fases de la mezquita Al-Jama, pero bueno, no podíamos dejar de mencionarlo, puesto que estamos hablando de mezquitas, ¿no? Hemos visto cómo estas mezquitas secundarias pues van a tener un papel primordial en la configuración del paisaje extramuros de la ciudad, y cómo en torno a ellos también van a ir surgiendo diferentes arrabales. Son fundadas normalmente las denominaciones de las mezquitas secundarias que nos han llegado, pues pertenecen a personajes cercanos a la familia Omeya, y a veces es muy difícil, igual que hemos dicho con las almunias, el poder identificar estos nombres de las mezquitas con la localización de las mezquitas in situ en el territorio, ¿no? Aquí he puesto un poco una diapositiva de las fases que incluyen la mezquita principal o la mezquita Al-Jama de Córdoba, que, bueno, como ya dijimos, se fundó por Abderramán I. Esta sería la primera mezquita. Aquí tenéis una planta de esta primera mezquita, tendría una planta cuadrada, muy similar de nuevo a los castillos del desierto, con esos contrafuertes exteriores, y se encuentra dividida por prácticamente 2 mitades iguales, ¿no? Tanto en lo que es el patio como el oratorio. Una de las excavaciones que se realizaron en el interior de la mezquita actual documentó parte de lo que era la misda de Hisam I, que sabemos que construyó este oratorio y un alminar. Aquí he puesto unas imágenes de algunas de las letrinas y de la pila de ablución que se documentaron al interior, como digo, de la mezquita, ¿no? Las arquerías que conforman toda la mezquita, pues tienen la misma estructura en todas las fases. Son 2 soportes superpuestos que reciben siempre arcos en segmentos de círculo. Los superiores sostienen el techo, los superiores que sostienen el techo son de medio punto, algo rebajado, y los inferiores son de herradura, permitiendo así elevar la cubierta casi 10 metros. Estos arcos, pues ya sabemos todos que nos recuerdan al acueducto romano de los Milagros. Abderramán I ampliará la mezquita a 64 metros hacia el sur, estableciendo desde la quibla anterior. Tenemos posteriormente la ampliación de Al-Hakam, que es la ampliación más importante desde el punto de vista decorativo, en el que vemos esas grandes decoraciones con los mosaicos bizantinos, que además recientemente se ha hecho una publicación sobre el estudio analítico de estas teselas que
que cubren o que forman parte de estos mosaicos bizantinos, en los que realmente se ve esa inscripción bizantina de los mismos, se confirma esta inscripción bizantina. Se construye también un nuevo sábat, es decir, ese pasillo que une el alcázar con la mezquita por la que pasaba el califa. Y por último, en época de Almanzor, tenemos la última ampliación de la mezquita, que será la ampliación más grande, pero también la ampliación más, digamos, más pobre, ¿no? Junto a la ampliación de la mezquita, Almanzor va a construir también la mizda que hemos mencionado anteriormente, este nuevo patio de abluciones, ¿no? Y con ello queremos finalizar este breve y rápido recorrido que hemos realizado sobre la mezquita Aljama y dejar un poco de tiempo por si tenéis preguntas o comentarios que hacer y emplazaros pues para la conferencia de mañana, en la que hablaremos sobre la instauración o sobre la dinastía omeya de Al-Ándalus, viendo algunos elementos como los arrabales, las casas o los baños. Así que muchas gracias a todos por su atención